Bien, ahora nos acompaña Vilma Ripoll, quien no vale la pena decir quién es Vilma Ripoll, todos la conocemos. Es una de las tantas David que debe enfrentar con total desventaja a los Goliat, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Gracias, Vilma, por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Tu lucha viene de muy lejos. Claro. De muy lejos. Bueno, vamos a evitar hablar del pasado, porque imagino que tendrás mucho para decir del futuro. Así es. Lo primero es que, bueno, nosotros hemos conformado un frente que se llama Podemos. Yo también tengo la lista, nuestra lista Podemos. Es un frente que hemos conformado con la gente de Víctor de Genaro, de Unidad Popular, con la gente de la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete, el PTP, y con el MST y los compañeros de Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires y el Partido Social. Y la verdad es que tenemos una lista de luchadores de lujo que encabeza Marta Maffei, con Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini. A mí me acompaña en la tercera sección Hugo Amort, médicos de la SICOP, que es el Sindicato de los Médicos de la provincia de Buenos Aires. O sea, de gente que la peleamos hasta ahora y la vamos a seguir peleando después del 11. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo a la gente es que nos acompañe a romper la trampa de las PASO. Porque si bien acá decían no se vota, es verdad, no se vota a nadie el día 11. Para mí sigue siendo una encuesta. Bueno, una encuesta, exactamente, pero para unos tiene un precio, que es un filtro. Entonces, ¿a quiénes le ponen el filtro? A las nuevas fuerzas que nos llevamos vieja política. Y que hacemos propuestas y que vamos al frente, y que peleamos en la calle, y que queremos llevar al recinto lo mismo que estamos peleando en la calle. Por ejemplo, mi primer proyecto de ley es una ley de obligatoriedad, que dice que los políticos y sus familias tendrían que mandar obligatoriamente los hijos a la escuela pública y al hospital público. Porque estamos convencidos de que sería una forma de que se acerquen a la problemática que tenemos en la salud, ¿me entienden? No entienden. Ya lo creo. Están re lejos del problema de la gente de la provincia de Buenos Aires que va al hospital y que va a las 2 de la mañana a hacer cola para conseguir un número, llega a las 5 a la ventanilla y le dicen que no hay más número. O del que está esperando una cirugía cardíaca y tiene que esperar 50 de lista para operarse, o la guardia pediátrica que no tienen la mayoría de los hospitales de la provincia, en invierno no tienen guardia pediátrica, con un déficit de médicos de guardia terrible, porque de verdad hay un vaciamiento de la salud pública que hace que nadie, es decir, que el que se queda de guardia para ir a la ambulancia, para hacer la emergencia, para los más graves y los menos graves, para hacer de camillero, el médico, ¿sí? Imagínate la enfermera. Y entonces, ¿qué pasa? Sale a avisarle a los familiares a la puerta de que no puede atender a todos al mismo tiempo y les pegan. Claro. La gente tiene violencia hacia ellos y la verdad que entonces en esas circunstancias es muy difícil. Pero esto que vos decías me parece muy ingenioso. Si los políticos tienen que seguir siendo ciudadanos comunes, aunque tengan un cargo de poder y de decisión en el Congreso, empezarían a mejorar las cosas. Porque los hijos no irían con el chofer a la escuela y lo irían a buscar, sino tendrían que empezar a vivir lo que viven todos los chicos. A la puerta de la escuela o a la puerta del hospital, no solo en elecciones, todos los días, a buscar, a llevar o a traer a alguien de su familia. Y entonces se enterarían, porque además la gente se lo haría saber, que tienen privilegios y que se vive como un cubo de cristal dentro de esos lugares, que en general muchos de los viejos partidos, nosotros van a la Cámara para hacer negocios, esa es la verdad, negocios personales, negocios colectivos, pero negocios al fin. En general, así actúan, y yo le quiero decir a la gente, se van a elegir diputados. Bueno, acá hablaban de presupuesto. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que votaron el año que transcurre, tiene el mismo monto en salud que el de la capital, 9.000 millones. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien hay un vote? desbalance absoluto? 3 veces más habitantes tiene la provincia, 5 veces más población con necesidades básicas insatisfechas y el doble de hospitales provinciales. Entonces, ¿quién vota? Porque estas cuentas que yo te saco, las tienen que saber sacar todos. Si no las sacan y los votan y encima
con brazo enyesado, es porque a conciencia, detrás de esa votación, recibieron como respuesta algún tipo de beneficio para alguien. Y con eso hay que terminar también. Nosotros necesitamos que vayan a la Cámara los diputados que tienen claro qué es lo que se necesita, cuáles son los sectores de la población que más necesitan y qué respuestas hay que darle. Por eso, la verdad que a mi ley le agregaría el transporte. Porque sería que tendrían que usar la salud pública, la escuela pública y el transporte público, que se suban a los trenes, ellos y sus familias, para viajar todos los días y saber cómo uno viaja, en qué condiciones, y eso de no saber si se llega al final del recorrido. Y mientras tanto, acá hay un paquete de negocios que hacen con los subsidios, las empresas concesionarias, que son 5 vivos, que se enriquecen, como vimos en el circuito de 11, Jaime Devido, Cirigliano, y que solo los mueven cuando hay un superaccidente y el repudio social los condiciona, y en realidad lo que hacen es rotarlo, porque a Cirigliano lo dejan en Enfer arreglando los trenes, a Rogio lo pasan del subte le dan también el tren, a Romero que hace transporte también, o sea, son un equipo de gente que hace negocios con los servicios públicos. Entonces, con los bienes públicos no hay que hacer negocios, hay que dar servicio. Vilma, yo tengo entendido que había cerca de 1000 unidades de transporte que no funcionaban y estaban cobrando el subsidio. Bueno, para las líneas de colectivo, el gran negocio es que no ande el colectivo y que cobre el subsidio. Le resulta más, mejor para su negocio eso. En cambio, a la gente se le alejan los horarios, le dificultan la llegada a horario para cobrar el premio en el trabajo, etcétera. Entonces, y además la inseguridad que cruza todo el país y que cuando vos estás esperando el colectivo a la madrugada te expone de una manera superior a cualquier hecho de delito que te arriesga la vida. Entonces, nosotros decimos, creemos que es necesario recuperar los servicios públicos y ponerlos bajo el control de los usuarios y los trabajadores, porque si de verdad sacáramos a los concesionarios, se terminara con los subsidios y con toda esa plata genuinamente invertida, se empieza a recuperar el ferrocarril, pero como un servicio, un derecho humano básico, que es lo que es, porque de verdad, si la gente no viajara, el país no podría funcionar. Entonces no se puede pensar que tiene que dar ganancia. Y además, ¿quién usa? ¿El colectivo o usa el tren? El trabajador. Por eso, entonces... El presidente de una empresa va en su propio coche o en remis o con su propio chofer, inclusive. Exacto. Entonces nosotros lo que estamos planteando es recuperarlos, pero con control de los trabajadores y de los usuarios. Porque los trabajadores son los únicos que han denunciado que se venía el cromañón ferroviario, que es un desastre con las condiciones de las vías, las condiciones de los vagones, absolutamente. Y con los usuarios que están organizados y a los que se podría sumar los familiares de Once, de Castelar, que de verdad pondrían el ojo en si se usa corrupción, porque la corrupción en este país mata. Y eso no lo podemos permitir. Y a eso hay que agregarle la necesidad de producir todo en el país. ¿Por qué siguen comprando vagones en China? ¿Por qué compraron vagones en Barcelona que son chatarra? Y compraron vagón en China. Ahora, te digo, en beneficio de Randazzo, por lo menos lo que compró Randazzo son 0 kilómetros, pero lo que compró Jaime eran chatarra, muchas de ellas irrecuperables. Y ahí están tiradas. Claro, por supuesto. porque eran irrecuperables. Así es. Randazzo trae tractores, es decir, máquinas y coches 0 kilómetros. Bueno, sí, espero que tecnológicamente estén adaptados al país, porque después van a empezar con que no tenemos el técnico chino que haya detectado tal desperfecto. ¿Y nosotros por qué? Si tenemos talleres, tenemos una historia de producción de vagones, sí. Tenemos todos los talleres, todos los técnicos, los trabajadores que podrían estar ahí produciendo, y eso es trabajo argentino. ¿Por qué vamos a comprarle los trenes a China, los vagones, los aviones a Brasil, los barcos no los producimos y tenemos un astillero de primer nivel? Y la verdad, varios, pero pagamos 4.000 millones de dólares de flete para un país que no produce valor agregado y tenemos solo cereales para transportar. Y liquidamos la flota con la cual comerciábamos, la marina mercante, todo eso,
Y entonces seguimos pagando millones de dólares, porque total, a alguien lo beneficia todo eso. Nosotros, si no se desarrolla una industria nacional independiente, no tenemos futuro como país, porque además hay 1 millón de jóvenes en la provincia que no tienen ni trabajo ni estudio, y que la verdad se provoca una desigualdad tan brutal que es muy probable que esos pibes, si no consiguen ni una inclusión estudiando para después tener una salida laboral, queden a merced del delito, de cualquiera, de la droga, de la trata, del que venga, y que les dé una salida inmediata para resolver su problema de existir en este país. Vilma, ¿cómo está el tema educación en la provincia de Buenos Aires? Bueno, te diría que está complicado. Primero porque también hubo recorte de educación. El presupuesto bendito que votan, porque mira, acá el que dice que defiende la educación y mantiene el mismo presupuesto, habiendo un 25% de inflación, provoca una reducción de presupuesto del 25%. Y eso se expresa, viejo, el que la vota no saca la cuenta de que eso después se traslada a las escuelas. Entonces vos tenés, el otro día estábamos en Lanús, en Monte Chingolo, una escuela de alumnos mayores, ¿no?, que hacen un sacrificio bárbaro para poder ir a estudiar, que gente que no había terminado sus estudios antes. Bueno, como en el turno noche, que son los que más sacrificio hacen, porque seguramente tienen trabajo y no pueden hacerlo en otro turno, no tenían un cargo de vicedirector, regente o lo que fuera para poder ponerlo al frente, ¿qué resolvieron? Cerrar el turno. Entonces, es así. ¿Y cuánto es de plata? Les pregunté. No más de 5.000 pesos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Las escuelas se vienen abajo. Los docentes secundarios son docentes taxi y los docentes primarios son de doble escolaridad. Entonces, ¿qué calidad podés brindar en una situación en donde la escuela se traslada a la situación social de los barrios y los docentes hacen de maestros, de padres, de psicólogos, de terapeutas y hasta les dan de comer a los chicos? Es una situación... Sí, la mala educación no es problema de los maestros, que hacen lo que pueden. Por eso, y entonces cuando van a pedir salarios, hecho que nosotros acompañamos en la calle, porque estuvimos con los médicos, los trabajadores de la salud, con los docentes en la calle reclamando, cuando van a pedir aumento de salario, le dicen, vago, les dice Cristina por televisión, vago, les dice, no tiene vergüenza, ¿me entendés? Tendría que recorrer de verdad La Matanza, bajarse del helicóptero, ir a ver lo que yo vi en las escuelas, lo que vi en las zonas marginales, que en Matanza, por ejemplo, son la mayoría, porque una cosa es San Justo y la otra es La Ferrer, Isidro Casanova y para adentro. ¿Entendés? Entonces, la verdad que tendría que hacerle un homenaje a los maestros. Un homenaje porque siguen trabajando igual a pesar de todo eso y a pesar del sueldo. Ahora, el desconocimiento. Trabajan 4 horas y tiran 3 meses de vacaciones. Claro, ¿me entendés? Eso no se puede es creer. agresivo, es insolente a la gente que labura. Claro, exactamente. En cambio, ¿me podés decir cuánto trabajaba Jaime para que tenga el honor de haberse enriquecido alrededor de la corrupción con los servicios públicos, que haya sido el responsable de la muerte de todos los pibes de 11 y del desastre del ferrocarril, y que encima tuvo el privilegio de estar una semana escondido de la justicia porque lo banca el gobierno nacional? Porque vaya uno de nosotros... Por ejemplo, a mí me procesaron por haber acompañado a los trabajadores de Kraft en el corte de ruta que hicieron cuando los reprimieron ferozmente, ¿no? Me procesaron y me embargaron. Se querían quedar me embargaron por 120.000 pesos. Yo, mira si me iba a poder esconder. Anda a esconderte una semana. Era Jaime como un señor. Entonces, ese es el tema. Entonces, si uno vuelve a votar lo mismo y en estas elecciones van 3 listas del viejo PJ, porque no nos engañemos. Todos fueron y serán PJ. Del viejo PJ, porque no tengo ningún problema con los compañeros peronistas, sino el aparato del PJ que chapa el poder y se olvida a los de abajo. Y una de reconstrucción del radicalismo que hizo Margarita Stolbizer con Alfonsín, camuflando la vieja política y reconstruyendo el radicalismo. Entonces, contra toda esa vieja política, si uno los vuelve a votar, viene lo mismo que vivimos. Bueno, no podés pedir resultados diferentes con la misma gente que provocó los problemas. Claro, y por eso nosotros le decimos que hay que votar, hay que sacar al gobierno, sí, el gobierno cumplió su ciclo y no va más que no pague el 82% móvil, que siga teniendo un sistema regresivo de recaudación, que saque del IVA, que pagamos todos, incluidos los desocupados, en los productos,
y del impuesto a las ganancias y de los aportes de los trabajadores, mientras los bancos, el capital financiero siguen de fiesta. No va más eso. Entonces por eso no van más, pero no se puede volver para atrás. Ahora, Ricardo Echegaray se opone a la renta financiera, es decir, al impuesto sobre la renta financiera. Mientras tanto, al trabajador, con el mínimo no imponible, le están sacando parte de su sueldo. Claro, te limpian el aguinaldo entero, por ejemplo. Claro. Bueno, pero por eso, y lo hacen y justifican todo lo que hacen, y la verdad que lamentablemente, insisto, se eligen diputados. Cuando eso va a la Cámara, eso se expresa en el presupuesto, y el presupuesto de la provincia de Buenos Aires lo votaron todos, menos una de las diputadas de Unidad Popular de nuestras compañeras de la lista. Todos los demás votaron el presupuesto. Entonces, eso es lo que pasa en las cámaras. Y la Cámara de la provincia es clandestina. Nunca nadie, porque en la Cámara Nacional a veces van las cámaras de televisión y la gente sigue los debates y se entera. ¿Cuándo alguien se enteró algo de lo que votan en la provincia? Nunca. Y tenemos un gobierno, el de Scioli, que es absolutamente servil a lo que le pide el gobierno nacional. Y ahora quedó demostrado. Porque, fíjate, el año pasado cuando se debatió el tema de cómo pagar el aguinaldo, porque lo querían pagar en 4 cuotas, y la gente salió a la calle y le incendió la provincia, entonces se mataban Mariotto con Scioli, con la Cámpora y con Cristina, no sé si te acuerdas. Sí, sí, todo el mundo decía, perfectamente. ay, no caerá Scioli. Y ahora están todos juntos alrededor de Insaurralde. Sí, son lo mismo, pero son Bueno, lo lo mismo. condicionó. Te doy plata, pero ahora me haces campaña para mí. Claro, entonces se necesitan diputados que no hagan la plancha como Scioli para que lo paguemos nosotros porque te dan impuestazos, tarifazos. Es lo único que se les ocurre. Jamás le meten la mano en el bolsillo a los grandes. Y mientras tanto, no hacen una sola obra pública en serio, donde no haya corrupción y que esté al servicio de la gente. Vilma, yo te digo que he recibido de la provincia, yo vivo en provincia de Buenos Aires, en Vicente López, he recibido un impuesto adicional espectacular, monstruoso, para aquel que es jubilado, porque la gente que vive en Florida, Vicente López, Olivos, no todos son millonarios, Por supuesto. Es gente de trabajo, jubilado, etcétera. Vino un impuestazo que te hace temblar. Creo que son 3 cuotas de 900 pesos. Agarra un jubilado, me quiere decir cómo lo paga Bueno, eso. pero lo peor de todo... Adicionales, es que fuera de... son adicionales, y si la gente no los puede pagar, y con lo que gana un jubilado, por más que Cristina diga que gana bien, mi papá gana la mínima y yo sé lo que tenemos que hacer nosotros para que mi papá llegue a fin de mes. Porque si no, no llegaría. Entonces, ellos son los responsables de un genocidio silencioso con los jubilados, como hacen con los pibes. Bueno, están esperando que los jubilados se Claro, mueran para no pagar para no pagarles. el aumento que y le si uno corresponde. no paga los impuestos estos que aumentan cada vez que reclamamos un reajuste salarial o un reajuste de presupuesto para cualquiera de los servicios públicos, ¿qué hacen? Te van por tu casa. Ellos le quieren cobrar con la casa a cualquiera que no haya podido pagar los servicios públicos, eso, el ABL o el impuesto inmobiliario o cualquiera de los inventos que hicieron y que después no tienen nada que ver con los servicios que dan las municipalidades. Entonces, la verdad que esto es lo que hay que cambiar. Y para cambiar, si uno vota los mismos, sale lo mismo. Lo mismo que en el medio ambiente y el Matanza Riachuelo, que se ve que provoca delirios, ¿viste? Porque los diputados del oficialismo ven peces y la gente, los pibes que toman el agua del Matanza Riachuelo, se mueren de enfermedades, de cáncer, enfermedades gravísimas, o tienen trastornos de piel o trastornos respiratorios. Eso es lo que no va. ¿Entendés? Entonces limpian la superficie y para defender a Kumar, que es la empresa que pusieron para limpiar, nos quieren vender que las empresas que están en los costados nos siguen volcando adentro sustancias tóxicas que contaminan y matan. Entonces tampoco tiene que ir más eso y tampoco tiene que ir el dibujo que hacen, como decían recién, sobre el tema de la violencia de género en las mujeres. Nosotros estamos denunciando que votaron una ley de emergencia en violencia de género, la ley que recién pedían que se vote en capital, en provincia se votó, pero no le ponen presupuesto. Y entonces, como no le ponen presupuesto, la provincia tiene 3 refugios para toda la provincia, para mujeres de violencia, que sufren violencia. Entonces es una tomada de pelo, pero la violencia de género también mata. Vilma, gracias por habernos acompañado
Yo creo que quienes te estuvieron escuchando están obligados a pensar, ¿eh? No, y decirle que nos acompañen democráticamente este 11 de agosto con su voto para que podamos pasar. Y después hacia octubre, que es cuando se elige de verdad, nos conoce más y lo define. Gracias, Vilma. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte, señor director.